Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con una de las personas que más sabe en el planeta acerca de derecho de autor, doctor Fernando Zapata. Bienvenido a Filosóficamente Liberal. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo en este programa que me hace mucha ilusión entrar en una conversación fluida y, y segura contigo. Pero no es que el que más sepa, no, yo creo que no, 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 no. De eso no me cabe duda y por eso es que quiero hablar contigo durante este rato para que podamos compartir con la gente que nos está viendo y escuchando acerca de uno de los temas que es más polémico y al mismo tiempo más desconocido entre la gente, un tema en el que uno permanentemente en la radio está oyendo polémicas acerca de que si hay que pagar, si no hay que pagar, si esto es un tema privado o público, y es un tema que yo creo que está asociado al progreso, que está asociado a la protección, a la creatividad y que permite que varias de las manifestaciones más importantes del quehacer humano tengan una forma de permitir que esas personas vivan de su trabajo, pero ya vamos a hablar detenidamente de cada uno de sus aspectos, pero pues comencemos por el principio, este tema del derecho de autor. ¿Quién se lo inventó y por qué? Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, el tema de la creatividad ha sido un tema inmanente al ser humano. El ser humano ha sido por naturaleza o es por naturaleza creativo, ¿sí? Es ingenioso, goza de talento y de él se valió desde los inicios mismos de la, del ser humano, de lo que tenemos registros o de lo que nosotros podemos intuir. Eh, Fue talentoso para encontrar abrigo, fue ingenioso para defenderse de las calamidades propias de la naturaleza, fue eh, intuitivo para protegerse de las fieras, ¿sí? Y todo eso, pues con el paso del tiempo, lo fue expresando de manera artística o de manera literaria. Y yo creo que las mis primeras expresiones del ser humano ciertamente que fueron artísticas. De eso dan fe las pinturas rupestres, por ejemplo. Y después cuando el ser humano evolucionó y tuvo a disposición soportes materiales en los cuales dejar una huella, porque ya se había desarrollado el lenguaje como tal, pues empezamos a hablar de una literalidad, de una expresión literaria. Y así fue pasando el tiempo hasta que vino ya el derecho como tal, ya establecido el Estado, y el derecho positivo como un instrumento de convivencia entre las personas, reguló el derecho de autor, que de eso el primer registro del derecho de autor escrito data de 1710 en el Reino Unido, mediante lo que se conoce como el Estatuto de la Reina Ana. A principios del siglo XVIII tenemos digamos, como esa innovación dentro del derecho, a pesar que ya, pues ahí ya llevábamos siglos de creación artística, que tú ya introdujiste un término que, digamos, tiene unas connotaciones legales y que muchas veces para el ciudadano común no tiene mucho sentido, y es el del soporte, porque uno tiene claro que el soporte de una pintura es el lienzo, el soporte de un libro hasta hace poco tiempo era exclusivamente el papel o antes el papiro, pero si pensamos por ejemplo en la música o en las artes escénicas, son más manifestaciones artísticas que son de cierta manera o eran de cierta manera efímeras y que antes de la creación de estos soportes de los que vamos a hablar, pues una persona antes de la tecnología de los discos o de los cassettes o ni hablemos de las redes sociales y del internet, pues antes uno solamente tenía al alcance aquello que produjeran los artistas de su entorno, pero si a uno le contaban que había una orquesta en Francia o en Inglaterra, pues a uno, ¿cómo le tenían que contar? Simplemente porque uno no tenía la oportunidad de oír eso si no hay un soporte de por medio. Sí, yo creo que el soporte ha sido determinante para acompañar el viaje de las creaciones literarias y de las creaciones artísticas. Si soporte consideramos que eran las paredes de las pinturas rupestres en las cuevas, por ejemplo, ahí decimos que es uno de los primeros
de los primeros soportes, ¿sí? Luego aparece el papiro, aparecen otros materiales duros, donde, como la piedra, donde el ser humano dejaba huella de eso que pensaba, creía, entendía o interpretaba, que es de lo que se ocupan finalmente los antropólogos, ¿sí? Los arqueólogos, de definir con el lenguaje del momento o de la época lo que está plasmado en esos soportes. Pero aquí podríamos decir una cosa que desde el momento mismo del origen de los tiempos, el ingenio, la capacidad, la creatividad, la capacidad cognitiva de los seres humanos siempre viajó en esos soportes materiales, es decir, viajó en átomos. Por eso hoy en día asistimos a una revolución enorme, gigantesca, ¿sí? Y es la desmaterialización de ese conocimiento, porque ese conocimiento a través de la humanidad viajó, como te digo, de manera material, siempre en cosas que eran aprehendibles. A partir de la desmaterialización del conocimiento, que se da particularmente con la ayuda invaluable de la miniaturización de la tecnología, el conocimiento en todos los órdenes es desmaterializado y ese conocimiento empieza a viajar en bytes, ¿sí? En forma digital, en soportes electrónicos. Y no solo lo relacionado a un contenido literario o artístico, dentro de lo cual podríamos incluir básicamente tres elementos: las imágenes fijas o en movimiento, los sonidos y los textos, cualquier tipo de texto, incluido el software. Entonces, esa desmaterialización no solo nos permite acceder con la facilidad con que hoy accedemos al goce y al disfrute de estos contenidos o de las obras, sino que también la vida se nos desmaterializó desde la perspectiva de lo financiero, de la relación con los bancos, de la relación con la salud, de la relación con el trato con el Estado, ¿sí? A través de las diferentes entidades o organizaciones. De manera que esta posibilidad de desmaterialización, la vida nos ha hecho cambiar la vida. Y por eso decimos que hoy estamos en cambios de paradigmas enormes, casi con rupturas epistemológicas, dicen los filósofos, porque no estamos asistiendo a un cambio de moda o de actitudes, que estamos en otra era. Y esa era es la de la desmaterialización, como otras eras se pueden contabilizar en el proceso de desarrollo del género humano. Y eso es allí. Y eso necesariamente necesita un nivel y una capacidad ideológica, filosófica, para apropiarse de ella y para poder ajustar la institucionalidad a esa circunstancia. Y hablando de cambios de paradigmas, ¿estarías de acuerdo en decir que la introducción en las sociedades de un concepto como el derecho de autor también fue un cambio de paradigma? De paradigma, perdón. Me refiero a que antes de que existiera el derecho de autor, ¿quién financiaba y con qué propósitos la producción de los libros? ¿Qué beneficios tenían los autores de esas obras literarias? Porque estoy asumiendo que al principio la protección era solamente para obras literarias o se extendía a otras manifestaciones creativas también. Yo diría que antes que las expresiones literarias, pues estaban más las expresiones artísticas, porque dijéramos que el acuñamiento de la palabra derecho de autor viene del sistema francés, del droit d'auteur, de un derecho del autor, que surge como concepto particularmente después de la Revolución Francesa, ¿sí? Incluso una vez que la Revolución Francesa elimina toda suerte de privilegios como resultado inmediato de lo que fue la toma del poder por los revolucionarios, aunque luego retoman esa situación y corrigen un poco. Y en el lado anglosajón, pues ese derecho de autor no aparece en 1710 con una expresión como la que desarrollamos hoy y de la que me acabo de referir, porque allá se acuñó fue la expresión copyright, porque lo que se entregó fue un derecho de copia que se le dio al autor y al impresor sobre las copias que se podían hacer mecánicamente a partir de la imprenta, ¿sí? Porque antes Y esas ese derecho copias es un derecho económico.
Tiene unas implicaciones morales, pero también es un derecho eminentemente económico de obtener unas ganancias a través de la distribución de unas copias físicas de una obra literaria. Pues es lo que ha venido hoy en día, pero recuerden que antes no, antes era un derecho que concedía el rey, ¿sí? Que concedía el monarca, pero no hablábamos de él como un derecho de autor, sino como un privilegio, como insertado en esa gama de privilegios que entregaba el monarca a los miembros de la realeza para que explotaran muchas actividades económicas, como por ejemplo las alcabalas, o como el recaudo o el cobro de los impuestos, ¿sí? O como la de ciertos sembradíos, o la de los animales, o la de los caminos. También aparecía lo del derecho de autor, pero el derecho de autor es una expresión nuestra. Dijéramos que la impresión de las obras, ¿sí? Porque recuerden ustedes que el tema de las obras era una cosa casi divina, en tanto que esa era una actividad de los copistas, y los copistas hacían ese trabajo en el marco de las abadías, donde funcionaban las bibliotecas, que era donde reposaba el conocimiento universal, porque recordamos igualmente que el conocimiento, que la ciencia, que la información alrededor de muchas cosas de la vida, ¿sí? De los fenómenos de la vida, eran privilegio de la élite gobernante. Luego, para ser copistas en esas bibliotecas en donde se copiaban un ejemplar, del cual se hacían 2, 3 ejemplares para distribuir en otras bibliotecas, pues era gente que era casi que privilegiada por Dios, tenía una relación divina, ¿sí? Mientras que había otro tipo de actividades un poco más mundanas, como por ejemplo la danza, el teatro, la música, que se hacían siempre como en función del jolgorio, del entretenimiento, del divertimento, como dirían los italianos, y por eso ellos reconocen en las diferentes clases de obras, reconocieron de un principio las obras que llamaban del gran derecho y del pequeño derecho, ¿sí? Para señalar que había unas obras que eran más para el divertimento popular, como decían ellos. Y el derecho de autor como una expresión ya, es una expresión ya moderna, que era el derecho de los autores, pero que solo lo recogen como tal a partir de la Revolución Francesa. Para nuestro sistema, para el sistema inglés o anglosajón, a partir del Estatuto de la Reina Ana, ¿sí? Donde se cambian los Y si estamos privilegios hablando del por año otros. 1710, Yes. estamos diciendo que entonces ni Shakespeare ni Miguel de Cervantes Saavedra conocieron este derecho ni lo pudieron disfrutar. Tuvieron privilegios, incluso hay privilegios por ejemplo, de obras de Cervantes, en donde el rey, al otorgar el privilegio, de una vez determina cuántas copias o ejemplares se hacen de la obra, qué sanciones se establecen o se profieren para aquellas personas que reproducen por fuera de ese privilegio, porque ese privilegio lo tenía el autor en cabeza también de un impresor. Era esa capacidad para reproducir la obra, pero generalmente era ese impresor que estaba al lado o estaba o era un miembro de la realeza. Pero tú tienes razón con tu afirmación. Porque, hoy en día, una de las cosas que yo sentía antes de conocer acerca de este tema y que todavía lo percibo en mucha gente con la que hablo, es que, por ejemplo, yo siento que cualquiera de estos libros que tengo a mis espaldas son mis libros, que me pertenecen a mí porque yo pagué por ellos. Pero cuando empecé a conocer acerca de este tema, me enteré, no, pues que el libro no es mío, el libro es del autor, yo lo que tengo es la propiedad sobre una copia y de hecho tengo una serie de limitaciones porque yo no tengo el derecho de fotocopiar ese libro y empezar a repartírselo a todos mis amigos, ¿cierto? Y que eso es una de las confusiones que existe también hoy en día, que el Internet, como tú muy bien lo anotabas, permite la transferencia de todo tipo de datos con unas generaciones que crecieron con la percepción de que todo eso estaba ahí y que era gratuito. Y que cuando yo empecé a aprender sobre este tema, me di cuenta que era muy importante poder
hacer un ejercicio mental de comparar el derecho de autor o la propiedad que uno tiene sobre una obra, compararlo con la propiedad que uno puede tener sobre un bien tangible. Es como si yo construyo una casa, esa casa es mía y es mía y yo la puedo alquilar y la puedo alquilar en las condiciones que yo quiera. Y si la gente no acepta mis condiciones, pues no está obligada a alquilarla tampoco. Y si yo muero, esa casa le pasa a mis herederos, por lo menos en nuestro sistema, y mis hijos se la heredarán a sus hijos hasta el final de los tiempos, mientras que el derecho de autor es una forma de derecho privado pero que tiene unas condiciones distintas a la forma como vemos la posesión de los bienes materiales. ¿Qué me puedes hablar un poco de eso, por favor? Mira, que tengo aquí a la mano el Código Civil, porque voy a decirte, esta es una pregunta de gran calado, mi querido Juan Sebastián. Porque déjame decirte que hay muchas teorías, si esto es un derecho de crédito, si esto es un derecho laboral, si esto es un derecho de propiedad, si esto es un derecho divino, ¿sí? O es un derecho humano, es decir, que todos lo tenemos por el mero hecho de serlo. Y resulta que no es tan así porque lo tenemos o lo tienen los que son creadores, ¿sí? Capaz que como seres humanos tengamos capacidades en potencia, pero en el entendido de que no las desarrollamos, pues no somos susceptibles o pasibles de que el derecho se apropie de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Hay una teoría que es la teoría, la contractualista, que es una teoría que se funda en el hecho de que los autores o los creadores de obras crean sobre la base del conocimiento, del reconocimiento de una existencia ya a su alrededor, de algo que ellos pueden ver, de algo que ellos pueden mirar, de algo que ellos pueden entender, de algo que ellos pueden interpretar, con lo cual lleva a muchas personas a señalar que, pues que no hay nada que le pertenezca a una sola persona, ¿sí? Y que usted puede en consecuencia inspirarse, ¿sí? Usted puede en consecuencia generar un estilo creativo y puede en consecuencia aceptar que muchas personas tomen su estilo, que se inspiren en usted, que comiencen donde usted terminó, que al término de yo leer muchas obras, e incluidas las suyas, yo me siente a escribir y yo no pueda más que escribir sobre lo que leí y entendí, y que de repente, con algunas ayudas de las rutinas propias del lenguaje que estoy utilizando, de repente me pueda parecer en algunas cosas a usted. Pero es que el derecho a autor tiene esa ventaja y esa diferencia con la propiedad industrial. El derecho a autor en eso es mucho más flexible. Por eso decimos que el derecho a autor no protege la idea, no protege el estilo, no protege los hechos históricos, no protege las fechas, en fin, es mucho más amplio. Lo que el derecho a autor protege, en suma, es esa expresión, que lo que usted dijo de manera verbal o de manera escrita o de manera artística, como lo pintó, alguien se lo reproduzca. Eso es lo que protege el derecho de autor. ¿Sí? Y cuando hablamos de plagio es porque alguien quiso pintar como usted o se tomó su obra y maliciosamente la cambió. Entonces, este tema del derecho de autor convertido en propiedad, primero veníamos de la teoría, estamos hablando de esta escuela que habla del contractualismo, en donde lo que hay es un contrato social entre la sociedad y el autor. El autor que ve y que transforma lo que ve y produce una obra original de él, con elementos propios de estos, alguien, y por eso hace citas, y por eso abrevó el conocimiento de los demás. Y a consecuencia de eso, porque cada vez que el autor hace un libro como esos, la sociedad se mueve, la humanidad se mueve, el conocimiento se mueve, ¿sí? Y en agradecimiento de eso, la sociedad le entrega una protección. Y le entrega una protección de forma de prerrogativas morales y de prerrogativas patrimoniales. Es decir, que siempre lo mencionen y que le mantengan su obra como él la creó. Y en segundo lugar, que tenga la capacidad de vivir de la explotación de eso que él hizo. Esa es la base del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí?
esa protección es por un Esto tiempo tiene categoría de un derecho humano, está fundamental. consagrado en la Declaración Sí, Universal, un sí, derecho fundamental en la Declaración sí, Universal de los Derechos Humanos. sí, sí. Tiene quiere decir que todas las sociedades modernas le han dado a este concepto un valor mayor. Sí, es la única forma de las diferentes formas que hoy comprende la propiedad intelectual que, eh, que está elevada a la condición de derecho humano. Y hay una cosa muy importante, muy, muy importante, que aunque nos desvía un poco, yo la menciono acá por si te interesa más adelante. Y es que ese artículo 27 tiene dos literales. El primero es el derecho humano de las personas a ser protegidas en sus prerrogativas morales y patrimoniales, a los creadores, es decir, para que puedan vivir de ellas. Diríamos que es la ruptura con el mecenazgo, que es la ruptura con la época de los Médicis, ¿sí? Y con la época florentina, es decir, que los estados tienen la obligación de otorgar y velar porque los autores puedan vivir de la explotación de sus obras, ¿sí? Y el segundo Y ese es un punto, concepto muy importante porque cambia realmente el paradigma en el sentido de que no simplemente aquel que tiene dinero le paga a un artista para que produzca una obra para la satisfacción de esa sola persona y de su comunidad, sino que aquí estamos abriendo un panorama donde la creatividad del hombre, hablando del ser humano, de los hombres y de las mujeres, en distintas manifestaciones, en la literatura, en la danza, en el cine, en el teatro, que esas distintas manifestaciones puedan ser un medio de vida para que la gente pueda además enriquecer a la sociedad con una pluralidad de visiones. Me parece que es un negocio maravilloso. es eso, y se complementa y se vuelve doblemente maravilloso cuando en el numeral segundo de ese artículo encontramos el tema de la libre expresión. De la misma manera como los estados tienen la obligación de velar por la protección de estas prerrogativas, en la segunda parte del artículo, el Estado se obliga a garantizar el derecho de las personas a participar de las expresiones culturales de la sociedad, que es lo que llamamos la libre expresión, ¿sí? Es decir, no solo es que yo tenga la capacidad de decir lo que quiera, sino que me lo protejan. Pero además, hoy en día las cortes de los diferentes países examinan esta segunda parte de esta declaración como de una doble dimensión, es decir, que yo no solo tengo garantía de la libre expresión o de mi libertad de expresión cuando puedo decir lo que quiera, sino cuando puedo acceder también. Y este es un tema muy hoy en boga con el tema de las medidas tecnológicas que se pueden poner en un ambiente digital en Internet, ¿sí? Cuando yo pongo una obra y le pongo tal medida técnica que impido el acceso a la obra, ¿sí? Y es ahí un tema también de enorme discusión. Pero yo no quería dejar sin terminar la otra vertiente que dije ya de lo que tú me preguntaste por el derecho de propiedad y yo inicié con la teoría contractualista. Porque para hacer rápidas las cosas, yo debo decirte que Colombia muy rápidamente se insertó dentro de una corriente de países que a esto le dio derecho de propiedad, ¿sí? Porque es cierto, uno puede hacer entelequia, hacer diletantismo, pero más entelequia, diletantismo jurídico, filosófico sobre este tema. La verdad es que el Código Civil colombiano en el artículo 671, desde el Código Civil de Cundinamarca, ¿sí?, estableció que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Lo elevó a la condición de propiedad, de donde, y digo, esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Esto, cuando llegamos a la Constitución de 1886, fue entendido en los términos que lo dijo el artículo 35 y habló de la propiedad literaria y artística. Eh, O sea que esto es un derecho reconocido en Colombia desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX y como un derecho de propiedad, que es lo que hoy en día contiene el artículo 61 de la Constitución del 91. Dice, será protegida la propiedad intelectual. Y sobre esto se ha encargado la Corte Suprema de Justicia en su momento, como la Corte Constitucional, de señalar evidentemente que hay una forma de propiedad.
con características y principios propios de la propiedad común, pero de análoga manera con cualidades o condiciones que no le predicamos a la propiedad común, como es la temporalidad y la existencia de un derecho moral de paternidad. Con lo cual, esto ha permitido señalar que esta es una propiedad, pero especial o sui generis, pero al fin y al cabo propiedad cubierta cubierta, por el Código Civil y por leyes especiales. Por eso cuando en la radio se presenta la gente y dice, pero ¿por qué la policía tiene que presentarse en un establecimiento y pedir si pagaron el derecho de autor? Eso es poner la policía al servicio de los autores. No, 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 no. Ahí lo que el Código Civil de Colombia, el Código de Policía de Colombia, que lo vienen haciendo desde los años 50, desde 1952, es proteger una de las partes o uno de los objetos de ese criterio constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los asociados. Y hay bienes materiales que se protegen de una manera y los intangibles de otra manera. ¿Cómo se produce, cómo se protegen las obras de teatro, las obras musicales? ¿Sí? Que no podemos ponerle un policía en cada puerta, como por ejemplo hoy podemos decir, vea, ¿sabe qué? Para garantizar que la gente se comporte civilmente, ponemos agentes de policía en los supermercados, en los centros comerciales, en fin, para controlar y para proteger. Para proteger las representaciones teatrales, escénicas, artísticas y musicales, entonces hay varias diferentes formas de policía. Cuando son abiertos al público, la policía pregunta allí en ese establecimiento, a la parte que preguntó si tienen certificado de bomberos, de sanidad, preguntan si pagaron el derecho de autor. Y cuando se trata de un cable difusora, al momento de hacer el contrato, lo mismo. Cuando las autoridades pertinentes hacen ese contrato, lo preguntan. Lo mismo le preguntan a las emisoras. Es decir, ese desarrollo constitucional de proteger ese tipo de bienes que son muy especiales y que la única manera es con esos mecanismos. Porque es el Claro, derecho porque de es que hay propiedad. muchas veces que la gente no conoce como cuál puede ser como el recorrido que tiene un trabajo que realiza un creador. Digamos, en el caso que he vivido yo como actor, donde confluye el derecho de la persona que escribe el libreto, de la persona que dirige el programa, de los actores que interpretamos esos personajes y de la persona que compuso la música que se utiliza en ese programa, pues nos juntamos todos estos talentos, hacemos un programa y ese programa puede tener un recorrido muy largo en el tiempo. Entonces, lo que vemos en el caso de las producciones colombianas, producciones como Café, como Pasión de Gavilanes, como Betty la Fea, como muchísimas producciones que todos los que nos están oyendo recuerdan, esas producciones han sido vendidas a canales de televisión pública y privada en el mundo entero, en docenas de países, lo cual permitía que esos canales tuvieran una rentabilidad vendiendo pauta para que la gente viera esos programas y generaban una riqueza para todo el mundo. Y en el caso de Colombia, menos para los creadores, porque en el caso del audiovisual, los intérpretes del audiovisual, que somos los actores, apenas conseguimos este derecho en 2010. La ley Pepe Sánchez, que le otorga el mismo derecho a los libretistas y a los directores, es mucho más reciente, tiene apenas unos 2 o 3 años. Entonces, esto era, digamos que una gran inequidad, que todo el mundo se pudiera lucrar de un programa que era de un producto que es muy apetecido por mucha gente y menos las personas que los creativos que habían trabajado en él. Pero sin embargo, desde que yo estoy metido aprendiendo de este tema, he encontrado una gran oposición en grandes sectores de la sociedad, incluyendo el sector cultural, que tal vez yo creo que por desconocimiento no nos damos cuenta de que en vez de mirarnos como consumidores, deberíamos vernos como creadores con todo este talento que tenemos y que podemos crear un ecosistema donde se logre, eso sí, un equilibrio que proteja a los creadores, pero que también proteja a los usuarios, de manera que las obras puedan enriquecer a la sociedad y los artistas puedan vivir de su trabajo. Pero entonces, ¿por qué hay
si todo esto de lo que me has hablado suena tan bonito y tiene tantos beneficios, de dónde viene esa animadversión y esa resistencia que tiene el derecho de autor y cómo colisiona con lo que la gente dice cuando hablan de el acceso a la educación o el acceso a la cultura? Yo no creo, mira, yo creo que el derecho de autor evolucionó pacíficamente durante cerca de 300 años y durante esos largos 300 años y los 133 años que pueda tener el convenio de Berna, 136, ¿sí? Mm, mm, el derecho de autor y la educación y la cultura fueron socios inseparables. Mm, Decirlo yo seguramente no tiene valor, pero voy a decirte quién lo dice. Lo dicen para mí tres estatutos en el mundo que uno ya dirá el intérprete o el que escucha si le da valor o no. El primer estatuto que mencionamos que reguló esto como una norma, como un derecho positivo, fue, como diríamos, el Estatuto de la Reina Ana. Y ahí, entre los argumentos de la ley, estaba el de estimular a los autores de libros, a los creadores de libros, ¿sí? Porque uno puede, desde el punto de vista de la diletantismo histórico, formular muchas teorías de por qué salió esa norma en Inglaterra. Unos pueden decir que fue determinante un aspecto económico, otro el aspecto religioso, otro que es muy singular y muy simpático, que está vinculado a la pandemia, entre otras cosas, de 1453 casi al 1500, que fue la de la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Porque eh, sabes tú que uno de los colectivos, ¿sí? Que fue más afectado por la peste negra fue el de los copistas. Esos copistas que estaban en esas bibliotecas encerrados y que morían allí sin ver poco más que la luz de una vela, copiando y copiando, pues se acabó. ¿Sí? Y hay una teoría que sostiene que como consecuencia de eso se aceleró la modernización de la imprenta, que no fue el invento, que ya lo habían hecho los chinos. Lo que Gutenberg hizo fue a desarrollar esta figura, no, esta tecnología de los tipos móviles, ¿sí? En forma de cajitas para cada letra. Y con el argumento de que los copistas se habían acabado, ¿sí? Como muchos otros oficios que se inventaron, como la navegación a vela, como el arcabuz, por ejemplo. Dice que la guerra y la actividad militar se desarrolló mucho con motivo de la pandemia esa de la peste bubónica. En fin, entonces uno podría Por la decir, falta de mano de obra. exactamente por falta de mano de obra. Entonces uno puede acumular muchas teorías acerca de cuál fue el origen de estas cosas. Pero la cierta del caso es que en el introito, en los razonamientos del Estatuto de la Reina Ana, se hacía referencia a la necesidad de estimular, que es lo que tenía la Constitución de 1776 también en Estados Unidos, en el ánimo de estimular, y ahí lo dice, en el artículo 1, numeral octavo, dentro de las facultades del Congreso de la Federación, y lo decía la ley del 10 de mayo de 1834 del general Santander. Y los que han escrito sobre esto coinciden en señalar en que Santander rápidamente se entendió que el cambiar, que no solo era crear un sistema de colegios y universidades, como él lo puso en práctica, sino decir que se va a enseñar allí. Y lo que había para enseñar era el statu quo, o mejor, las tesis del anterior régimen, porque no había nada propio. Entonces había que estimular rápidamente a los autores de libros de geografía, de historia, ¿sí? De ciencias sociales, para que contaran las nuevas realidades, porque si no seguiríamos en la época de Murillo. Entonces, el derecho de autor siempre estuvo como estímulo, siempre. Con el paso de los años, pero muchos años después, en los años 60, exactamente en el año 67,
el Convenio de Berna y la Convención Universal introdujeron, que era una convención que se había hecho en París en 1952 para establecer un puente entre Estados Unidos y el resto de países, porque Estados Unidos no tenía ninguna protección ni tenía relación con nadie y todo el mundo quería que sus obras fueran protegidas allá. Estas dos convenciones, tanto la Universal, que ya hoy en día dejó de existir, y el Convenio de Berna, introdujeron la figura de las licencias compulsorias de traducción y de reproducción, y la posibilidad de que los países limitaran el derecho de reproducción en favor de establecer un equilibrio y un balance, en tanto que no molestara la normal explotación de la obra, fuera un caso especial y no se molestara el legítimo interés del autor. Entonces, el derecho de autor siempre ha tenido, desde su origen, un interés en convivir con la educación y la ciencia y la cultura, la información. En los libros de vieja data, ¿sí? Encontramos que es común señalar que el derecho de autor es fruta legítima o fruto legítimo de la libertad de expresión, porque al acabarse ese mecenazgo a ultranza que se ejerció particularmente en el renacentismo, ¿sí? En donde hay que señalar que los autores como Miguel Ángel o como Da Vinci, por ejemplo, que Da Vinci que muere, tú sabes, en Francia, en el Valle de la Loire, divinamente tenido, todo, pero todo resuelto, todo económicamente resuelto. Pero el autor que no tenía esa capacidad de llegar a la, al círculo íntimo del monarca y que el monarca le tuviera confianza, pues no podía vivir, no tenía posibilidad de establecer un modus vivendi a partir de la obra. Entonces, eso lo rompe el derecho de autor. Y por eso el derecho de autor, la educación y la cultura siempre estuvieron en íntima relación. Y, y tal fue eso, que el derecho de autor siempre se pensó que era un sistema, ¿sí? Una disciplina del derecho civil, pero para los músicos, los poetas y los locos, ¿no? ¿Quién rompió ese paradigma? El software. El software nos saca el derecho de autor de ese concepto allá que está solamente en función de la educación y la cultura y nos lo trae a un mundo de las inversiones, de las finanzas. A mí me tocó ese mundo. Cuando yo llegué a este mundo en 1974, a finales era muy joven, pero yo llegué a trabajar a la oficina de derecho de autor. La relación del derecho de autor, yo doy fe de eso, no tenía el glamour de hoy, para nada. Hoy podemos identificar claramente en el calendario a partir de qué momento, de qué discernimientos, de qué posiciones y de qué actitudes políticas, particularmente en los países desarrollados, se permitió reconocer la obra literaria, la obra teatral, la obra musical como una mercancía. Y eso ocurre a partir de la sanción de los APIC el 15 de abril de 1994, cuando se aprueba en la ciudad de Marrakech las negociaciones que se habían dado en la ronda Uruguay. Ahí en ese momento el derecho de autor sale de los tratados que tradicionalmente había manejado la UNESCO y la OMPI y pasan a ser parte de la vigilancia de un organismo económico como es la Organización Mundial de Comercio. Y ahí empieza todo este desarrollo, toda esta necesidad de hacer acuerdos comerciales donde el tema de los derechos pasa a ser una parte fundamental y cambiamos incluso o mejor, el péndulo del reloj cambia de aquellas motivaciones de la ley del general Santander o de más atrás de la Constitución americana o más atrás del Estatuto de la Reina Ana, de estimular al creador para estimular la inversión. Entonces hoy... Pero aquí tú acabas de hablar de una cosa que es una palabra que es bien polémica y es el tema de mercancía, porque entonces un tema del que también vamos a hablar ahorita que es esta política del gobierno actual llamada la economía naranja, que pretende crear un ecosistema que permita que muchas de estas actividades basadas en la creatividad
tengan unos beneficios para que sean autosostenibles y para que sean rentables, han generado una discusión que es muy importante acerca de si la cultura es algo que debe estar simplemente sometido a las leyes del mercado o debe estar protegido y financiado por el Estado, o si esas dos concepciones son excluyentes o pueden convivir, porque lo que yo he podido ver es que también hay una gran polémica y hay una gran resistencia por parte del sector cultural ante este discurso de este gobierno alrededor de algo que en teoría deberían estar felices de que un gobierno finalmente le pare bolas a la cultura, pero entonces están esas dos vías de financiación, ¿no? Digamos, yo siempre le digo a la gente pensemos en una orquesta filarmónica. Una orquesta filarmónica tiene decenas de músicos que se presentan en un escenario y que si eso dependiera de la venta de la boletería, pues cada boleta costaría 1,5 millones de pesos para que esa gente pudiera ganar dignamente. Entonces, una filarmónica es un ejercicio que no puede depender de la mera venta de boletería y que en ese caso sí debe tener algún tipo de mecenazgo privado o público para poder existir. Y ejemplos como esos podemos encontrar muchísimos, ¿no? Entonces ahí viene la discusión de si ponemos a las guabinas y a los bambucos a competir con el reggaetón o si las producciones de nuestra televisión regional deben competir con las megaproducciones de Hollywood. ¿Cómo podemos tomar una posición o qué información es necesaria para tomar una posición en esa discusión? Mire, a mí me cuesta trabajo disociar el tema de, el aspecto económico de la creatividad y de la producción literaria y artística del tema eminentemente cultural, ¿no? Porque durante muchos años, antes de que estas discusiones se dieran, ¿sí? Participamos y yo en particular fui muy insistente en los años 80 y en los años 90 hasta que finalmente lo logramos, ¿sí? De tener la mirada, el interés y la preocupación del gobierno de que se supiera qué era lo que la gente hacía, ¿sí? Mire, yo soy importante, tráteme bien que yo soy importante. Yo soy un grupo de teatro, hago con mucho esfuerzo lo que yo pongo en escena y ahí cuenta, hay un ecosistema, pequeño pero es un ecosistema que comienza con el creador de un guión, ¿sí? Pero que pasa también por la señora que hace el aseo y el señor que vende las crispetas o la alimentación en los momentos de receso dentro de la obra teatral. Esto es una actividad económica, reconózcamela y apóyeme para yo estimularme, porque es que yo vivo de las 30 o 40 butacas que vendo diariamente, ¿sí? Pero además, mi trabajo que pasa por este por este círculo virtuoso, le genera a usted unos réditos que no me los mida a usted como mide los otros sectores de la economía. Y es que a usted aquí, con lo que yo hago, con mucho esfuerzo, le consigo bienestar para sus asociados. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que siempre dijimos. Cuantifiquemos esas actividades, señor gobierno, para que vea, pero para buscar apoyos. ¿Sí? Esos estudios los hicieron en todas partes del planeta, sobre todo los países desarrollados. Los países en desarrollo no. Y por eso los países desarrollados alcanzaron una mejor, un mejor encuadramiento teórico de lo que estaban hablando. ¿Sí? Esto era ciertamente actividades que salían así, pero que podían tener una masificación. No todas las categorías de obras admiten esa masificación. Particularmente estamos hablando de las obras que te mencioné antes del pequeño derecho, ¿sí? Particularmente la música popular, el audiovisual, ¿sí? Pero lo otro, la obra pictórica, por ejemplo, la obra plástica, no consigue ese nivel de masificación. Cuando en el año 94 se habló de que se consideraba un acto contrario a la economía, si un país miembro de la OMC no combatía la piratería, no tenía niveles elevados de protección a los derechos de autor, esa actitud era contraria al comercio,
¿Al comercio de qué? De un tipo de mercancías que podían ser 100 años de soledad o la casa en el aire, o bodas de sangre. Era lo mismo, ¿sí? Porque si usted aquí tiene un sistema de teatros, pero usted no los protege contra el no pago de los derechos, contra la piratería, usted está haciendo un acto de retorsión al comercio. Y cada país fue haciendo lo mismo porque veía en uno de ellos sus nichos. Hubo países, por ejemplo, yo lo recuerdo claramente, como Chile, por ejemplo, que en aquellas reuniones, yo no recuerdo si no fue en una de esas reuniones del entonces GATT en Montreal, que dijo claramente, mire, yo estoy como país de acuerdo a ratificar lo que ustedes decidan en materia de propiedad intelectual, porque evidentemente Chile estaba buscando fortalecer otro tipo de bienes que eran la fortaleza de su economía, que eran las frutas, el cobre y los vinos, ¿sí? Y entonces buscaba que en ese acuerdo universal, en lo que se iba a convertir la Organización Mundial de Comercio y iba a administrar los ATPI, pues cada uno iba a buscar. Ahí tenemos que señalar una cosa, Juan Sebastián, que una cosa era la participación de países desarrollados con una visión latina continental como la europea y lo otro los anglosajones. Déjeme decirle que alrededor de la cultura en Europa, y no todos nosotros, tenemos una infraestructura administrativa, tenemos construido un diseño institucional que comienza en la inmensa mayoría de los países con un ministro de cultura y con unas autoridades de cultura a nivel local y regional. ¿Sí? En Estados Unidos no. En Estados Unidos no se habla de la expresión cultura desde el punto de vista institucional. Ningún Estado tiene un secretario de cultura y mucho menos hay un secretario de Estado de cultura en los Estados Unidos. Sin embargo, usted ve el progreso de las industrias culturales allá, que las han protegido en la idea de que eso es un negocio. Y ellos sabían, particularmente con el mundo del audiovisual y de la música, pero particularmente el audiovisual, que era la joya de la corona y que había que protegerla. Y desarrollaron toda una serie de políticas para desarrollar esa industria. Entonces nosotros, con este desarrollo de la tecnología, nos ha puesto en una serie de dilemas muy importantes. Y ahí es donde yo hago esta consideración que eh, creo que el gobierno o los gobiernos de los países tienen que resolver como dilema. En un mundo cada vez más tecnológico o tecnificado, en donde las materias primas tienen un valor, ¿sí? Que sigue siendo determinante en muchos aspectos, pero cuya capacidad de generar riqueza no está en ellas, ni tampoco en la producción de manufacturas, sino en la tenencia de títulos de propiedad intelectual. ¿Sí? Ahí hay un cambio de paradigma. ¿Sí? Hay un cambio de paradigma. Entonces, si ese cambio de paradigma lo individualizamos, lo particularizamos y lo llevamos a nuestras preocupaciones, a las tuyas y a las mías, que son los derechos de los autores y de los artistas, nosotros nos presentamos a esta realidad, Juan Sebastián. Nosotros no tenemos el control del desarrollo tecnológico. Un satélite, ni como región, creo que tenemos dos. El desarrollo de todos estos dispositivos y todas estas tecnologías está allá, porque estos están protegidos por patentes. Están allá todos. Pero todos están hoy hechos con capacidad para atraer el uso de contenidos, los suyos, los de los otros y los demás. ¿Sí? Entonces, hay un dilema que tienen que resolver los países. ¿Qué vamos a hacer dentro de ese nuevo orden económico mundial? Vamos a ser generadores de contenido o consumidores de contenido. Muy Esa es importante. una muy buena pregunta. Porque, Muy buena pregunta. porque no vamos a hacer celulares, no vamos a hacer esto, es decir, con capacidad de impactar el mundo entero. ¿Sí? Por eso en Estados Unidos esa discusión es tan fuerte, tan sumamente fuerte, entre, por ejemplo, los hacedores de tecnología y los generadores de contenido, entre los cuales está la Motion Picture, Microsoft y los demás, y los otros detentadores de tecnología.
Esos actores, Pues al punto que otras industrias, incluso que vienen de los computadores o que vienen del comercio electrónico o que vienen de otros ámbitos, se están metiendo a hacer contenidos como Apple o como Amazon porque saben el potencial de generación de riqueza que eso tiene, ¿no? y así crean una economía de escala verticalizada, ¿sí? Tienen la tecnología y tienen los distribuidores, ¿sí? O los transportadores de esos contenidos. Dentro de ese orden de ideas, a mí me parece que una de las cosas que caracteriza hoy en día esa división de mundo desarrollado y mundo por desarrollarse, o países en desarrollo y por desarrollarse, o desarrollados, está en entender este dilema que crea este paradigma de la desmaterialización y de, consecuentemente del valor que en el tema de nuestra actividad ha adquirido los contenidos para generar riqueza, desarrollo y empleo. Al punto que nosotros vemos una revista como Fortune o cualquier otra, ¿y quiénes están en los primeros niveles? Pues los generadores de tecnología y de contenidos. Ya no está la Exxon, no están los Rockefeller, no están los que hacían automóviles o esto, ¿no? Desplazaron esas industrias nacionales que eran las tradicionales en generar riqueza. Y yo creo que eso no lo hemos entendido nosotros como países en desarrollo, entre otras cosas porque ese debate no se ha dado, esa discusión no se ha dado. Nosotros compramos el tiquete a la globalización, representado en tratados de libre comercio y en la adhesión a los acuerdos de propiedad intelectual y más recientemente a la OECD. Pero la discusión no. Por eso las discusiones en Europa, uno las ve, por ejemplo, tan fuertes cuando sacan las directivas y pelean con Google a través de la tasa Google o pelean con Wikipedia cuando Wikipedia se apaga, en fin, pero nosotros eso no. En ese entorno llega un presidente en el mundo, es el único presidente de un país en desarrollo que empezó a hablar de esta economía. Es cierto que él venía del BID y allá diseñó esto y lo estructuró. Cuando él empezó a hablar acá, yo me dije, este señor está por la alternativa de generar contenido, ¿sí? Porque a él hablar de la economía naranja, habló de la generación de contenidos, no habló de tecnología. Y a tal punto será eso que en el Comité de Economía Naranja no está la propiedad industrial. Con lo cual yo no estoy negando que no tenga vínculo, por supuesto que sí lo tiene, es muy importante, pero a mi parecer lo tenía muy claro. Yo lo que lamento es que en sus primeros discursos él era mucho más determinante en mencionar el derecho a autor y con el paso del tiempo lo fue dejando de lado. Y yo incluso que lo he seguido en todas, o lo seguí porque no volvió a hablar de este tema, y para mí su discurso determinante fue el del 30 de octubre del año 2019, 2018, cuando habló en el tema del Bronx, creo que fue cuando habló del derecho de autor, e incluso, para mi grata sorpresa, habló de la ley del general Santander y de la cuestión de estimular el derecho de autor a los creadores. Yo creo que entonces, ante tu pregunta puntual, la cual no podría responder sin este contexto, que mal podríamos estar en contra de esta cuestión de identificar y de estimular a aquellos generadores de contenido y organizarlos, agruparlos, apoyar los emprendimientos, ¿sí? Eh, yo lo que creo es que, como todo en la vida, es decir, eso depende como usted lo plantee, como usted lo exprese, como usted lo motive. Pero yo no le veo nada de raro, por ejemplo, que se estimule, por ejemplo, a una comunidad de artistas visuales, que se estimule a una comunidad o a un autor o a unos autores en particular del diseño, ¿sí? Y además les diga que les vamos a prestar plata y además que les vamos o a buscar líneas de crédito, pero además líneas de financiamiento y lo demás, ¿sí? Yo siempre tengo, mi querido Juan Sebastián, pero no quiero extenderme más para que tú me puedas formular otra pregunta, el ejemplo de las artesanías de Colombia. Las artesanías de Colombia están consideradas como una de las artesanías de más alto nivel en el mundo. Y yo creo que eso es así desde el momento en que salieron de la simple creencia que el ser hecho a mano solo nos podía llevar a hacer lo que tradicionalmente hacíamos con la cerámica o con el bambú o con otras materias primas.
y que podíamos salirnos de ahí si le metíamos diseño. Y para buscar diseño se trajeron 20 diseñadores de todas partes del mundo. Estamos hablando de doña Cecilia Duque, ya hace muchos años atrás. Y eso costó dinero. Y eso fue tras reflexionar de que esa actividad de los artesanos las podíamos apalancar. Y usted recuerda, Juan Sebastián, que un día usted vio que el almacén de artesanías de Colombia en Bogotá estaba al lado de una gran firma alemana en la carrera 11 con calle 82. ¿Sí? Totalmente. Esa firma alemana, Con una nueva actitud con claro, toda la disposición de salir a conquistar mercados locales e internacionales. claro, pero para eso, como me decían a mí los artesanos bolivianos y como se los escucharon los ecuatorianos, es que nosotros lo que necesitamos es el apoyo para que las enfermedades no acaben con nosotros, que nos abran carreteras para poder sacar esto, que nos den créditos de financiamiento y posteriormente que nos digan cómo vamos a distribuir y a comercializar, porque esto no sabemos nada. Pero entonces es todo un ecosistema donde tenemos mucho por hacer y además desde un país que ya ha demostrado tener un gran talento en distintas manifestaciones artísticas, porque todos sabemos de lo bien que le está yendo a la música colombiana en distintos géneros, ya no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Las producciones audiovisuales colombianas, tanto en la televisión como en el cine, ya también traspasaron las fronteras y ya están presentes en los grandes festivales y en los grandes mercados del mundo. Pero entonces ahí hay un problema que yo otra vez lo traigo otra vez a mi experiencia como actor, es a mí en 2010 me dan un derecho, que yo puedo obtener una remuneración por la comunicación pública de las obras en las que he trabajado. Quiere decir que cada vez que en un programa, que en un canal de televisión o en una sala de cine muestren una película o una serie en la que yo trabajé, yo tengo derecho a una remuneración equitativa por la explotación de ese producto. Pero claro, uno piensa, gracias, tengo el derecho, pero yo no puedo estar yéndome de canal en canal, de ciudad en ciudad, de país en país, de hotel en hotel, de sala de cine en sala de cine, negociando con esa persona el valor de mi derecho, pues porque entonces no tendría tiempo para trabajar y es pues prácticamente imposible. Entonces, a ese problema los europeos crearon una cosa muy particular que se llaman las sociedades de gestión colectiva, que son sociedades que son privadas, que son sin ánimo de lucro, a la cual puede pertenecer cualquier creador que cumpla con las condiciones que establezca esa sociedad, pero pues que está abierta a todos los creadores y que esa sociedad es la que se encarga de recaudar a nivel local, regional e internacional ese dinero para repartirlo entre sus asociados. De esas sociedades de gestión, pues tú sabes mucho más que yo, pero hay decenas en todo el mundo y de esas sociedades, pues en las noticias, solamente yo he oído noticias de dos sociedades, de Saico acá en Colombia y de la SGAE en España, por problemas que tuvieron a nivel interno con el manejo de los dineros y eso le genera al público la sensación de que las sociedades de gestión colectiva son una mala idea cuando la realidad es que la inmensa mayoría de las sociedades de gestión aparentemente están haciendo un buen trabajo porque no salen en las noticias. Y esto es un tema del que no se hace mucha pedagogía con el público, la gente desconoce por qué tiene que ser privado, por qué establecen ellos mismos las tarifas, por qué no puede intervenir el Estado. ¿Qué nos puedes decir al respecto de ese tema, Fernando? Mm, Mire, la verdad es que queremos que los autores y los artistas estén pendientes de su proceso creativo, no del proceso de utilización de las obras. Tanto más hoy con el desarrollo tecnológico, en donde casi que es imposible que una obra tuya, por ejemplo, hoy, bueno, no hablemos sino de TikTok, por decir algo, decir una canción allí, un pequeño drama de 3 segundos, 15 segundos, puesto allí, está en el planeta entero. Y TikTok no es la excepción. TikTok es un ejemplo. Eso ya lo experimentamos a través de WhatsApp o a través del mismo correo, en fin, en cuestión de segundos.
Entonces, piense usted que las sociedades de autores, la primera, la Sociedad de Gentes de Letras en Francia, de 1777, ¿sí? Que básicamente giraba en relación con las letras de los autores de teatro. Y luego la SACEM en Francia, autores de obras musicales, de 1852. Partieron siempre de esta idea de hoy todavía. Los autores les costaba en aquellos tiempos ya dificultad para controlar su obra, dado que la obra se utilizaba en diferentes partes y cada uno de sus utilizadores en esas partes tenía que tener la autorización del autor para definir el quantum de esa utilización. ¿Eh? Entonces ahí tenemos un primer paradigma, ¿sí? El segundo es que la gestión colectiva ha siempre ha sido como en su dinamismo y en su desarrollo, producto de la reyerta, de la discusión, porque la historia nos cuenta que esta Sociedad Francesa de Autores de Obras Musicales, la SACEM, como la conocemos hoy en día, desde aquellas épocas, fue el producto de una discusión de unos autores que en un café parisino en los Campos Elíseos simplemente se negaron a pagar el consumo de una tarde, porque ellos ya habían ido varias veces, cada tarde, o habían ido varias tardes, encontraban que el mismo grupo interpretaba o ejecutaba sus obras y que a ellos no les pidieron permiso, ni mucho menos les dijeron cuánto les debían. Un día decidieron, dos autores, de común acuerdo, decir, vamos a ensayar esta opereta, no pagamos. Y ese ensayo terminó en una comisaría en París, porque ellos debían una cosa ajena que había, era la consumición. Pero ni el dueño del café ni la policía entendían que ellos debían también una cosa ajena, porque estaban interpretando una cosa ajena. Esa es la base del derecho de autor. Y tan arraigada está hoy en día esa idea de la imposibilidad del autor controlar a los diferentes explotadores o usuarios de las obras en un mundo hoy cada vez más interconectado, que en el mundo hoy existe, en 122 países, existen 232 sociedades de autores, de autores. No estoy Eso contando, incluye, por ejemplo, en Cuba. Cuba, tiene con su sociedad, sistema político socialista, también tiene su sociedad de derecho de autor, tiene ¿verdad? su sociedad de autores, como no, y los rusos la tuvieron, la VAP también en su momento, todos los, ¿sí? Y los cubanos que en el año 63, mediante una decisión del gobierno, declararon que no protegían la propiedad intelectual de nadie, sacaron durante todo el tiempo regulaciones especiales para favorecer a los autores. Y por eso los autores de la isla, los que conocemos, los que más nos gustan, los más connotados, son miembros de acá en la sociedad cubana y miembros también de sociedades de autores en Europa que les cobran por sus derechos y que le guardan sus dineritos allí. ¿Sí? Eso no es que dijeron, esto lo vamos a expropiar. No, reconocieron que los autores eran una gente especial que necesitaba un reconocimiento de esta naturaleza. El hecho es que la gestión Es decir, colectiva, artistas como Silvio Rodríguez, como sí, Pablo Milanés, sí, sí, todos sí, recaudan dinero permanentemente a nivel en las internacional. sociedades europeas, sí, 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 sí. El hecho es que las sociedades de gestión colectiva están legitimadas no solo por ser el contrato más importante que el socio, que un autor firma, tras poner su obra en el comercio. ¿Y cuándo la pone en el comercio un autor de una obra musical? Pues cuando se la entrega a un editor para que se la administre y este editor tiene como encargo buscar un productor fonográfico para que se lo incluya en un fonograma.
Ya no hablamos de la inclusión en un fonograma para ser puesto en discos en un mercado, sino para ser puestos en una plataforma digital, ¿sí? Para lo cual nos valemos de ese mismo editor o de una figura que hoy en día reconocemos como la de los agregadores digitales, ¿sí? Lo mismo hace un representante de un autor de obra de teatro, ¿sí? Y si a los artistas vamos, también, porque cuando la obra aspira a entrar a un mercado, ese mercado tiene su primera forma de explotación, que es la representación, en el caso de la obra teatral, o de la ejecución o de la grabación y ejecución pública de la obra musical. Y ahí se genera toda una actividad, que es buscar los artistas que van a significar a los personajes de este guión. ¿Eh? Hay toda una actividad y ahí se asocian los autores como se asocian los artistas. Es cierto que los artistas no tienen un derecho cuando la obra está en vivo, pero una vez que la obra se graba, se fija y se convierte en una fijación audiovisual, o en una obra audiovisual, a los artistas les genera un derecho, que de eso vamos a hablar ahorita. Pero entonces, Otra de las preguntas muy frecuentes entre la gente es por qué tengo que pagar o por qué me están quitando el video si yo estoy usando una música de Carlos Vives o de Peter Manjarrés o del que sea, pero yo no me estoy lucrando de eso? ¿Por qué me lo prohíben? eh, es que el lucro depende de lo que nosotros llamemos lucro. Y la ley ha puesto un rasero, ha puesto una línea divisoria y ha señalado que a estos efectos no es lucro lo que se hace en un ámbito particular, privado o doméstico. Es lo que es decir, es lo que se hace en el domicilio de las personas. Algunas leyes hablan del uso particular para decir que también hay un ámbito privado en el caso, por ejemplo, de las empresas, cuando se hacen copias privadas, ¿sí? Entonces, todo lo que se haga por fuera de eso, con o sin cobro de entrada, es un lucro. Puede que sea un lucro que no tasemos en dinero, metálicamente, pero sí en un beneficio, en un reconocimiento, en una presencia mucho más importante, que es la que generalmente hacen las fundaciones, ¿sí? Las fundaciones de las grandes corporaciones o las fundaciones de caridad, es cierto que explotan un objeto de satisfacción para toda la comunidad, pero tienen una ubicación en el imaginario social. Esta fundación es la que es, esta sí hace, esta sí redime, esta sí favorece. Cuando se valen de la obra de un autor para presentarse como lo que son, pues hombre, ahí hay un beneficio, ahí hay un beneficio, ¿sí? Lo que pasa es que entre nosotros es muy dado que se haga caridad y se haga beneficio con las obras de otros. Nosotros tenemos muy arraigado esto de hacer bazares, de hacer rifas, de hacer esto. Esto no existe en el mundo anglosajón, ¿sí? Eh, Ni siquiera uno va aquí a Chile y tampoco, ¿sí? Pero entre nosotros es muy arraigado, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, es un ejemplo que uno lo ve todos los días. Las emisoras comunitarias dicen, ¿por qué voy a pagar si yo un beneficio a la sociedad que cobro poquito? Bueno, si cobra poquito, poquito pagará por las obras que utiliza allí, porque finalmente la obra corre, el autor corre la suerte de su obra, y si la obra no se explota económicamente en un ambiente de fluidez económica, pues difícilmente puede pagar mucho. Por eso hay tarifas y las tarifas son diferenciales y por eso las sociedades tienen que tener tarifas de la a la Z, ¿sí? En todos los países del mundo. Y tienen esas tarifas previamente definidas para tenerlo como dicen, como dicen los españoles, para saber el coste de mi actividad. De suerte que si tú, Juan Sebastián, tienes una emisora o vas a hacer un concierto, tú dices, voy a traer a Julanita o a Julanito o a Julanote, ¿sí? Y ese tiene que atravesar el océano. ¿Cuánto me cuesta? Tengo que empezar por cubrir los caprichos del artista, del cantante intérprete. Me sale tantos miles de dólares.
¿Cuánto tengo que tener aquí? Tengo que tener un establecimiento. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Un gran estadio? ¿Un gran terreno? ¿Un gran teatro? En fin, tanto. Sillas, sonidos, seguridad, tan. Por favor, incluya el valor de la obra. Vaya a la sociedad primero que todo y pregunte cuánto cuesta la obra. Y entonces la sociedad le sacará una tarifa de la A a la Z y demuestre, a ver, su actividad está aquí. Y entonces vamos a negociar, ¿sí? Sobre eso. Que puede ser muy alta la tarifa, puede ser muy arbitraria la tarifa. Entonces, la ley, en un Estado de Derecho como el nuestro, ha establecido dos mecanismos. Un mecanismo existe desde el año de 1946. Es que nos vamos a un proceso, antes decíamos, a un proceso verbal de única instancia ante la justicia ordinaria, en donde usuario y sociedad, por decirlo coloquialmente, se desnudan ante el juez. Le tienen que decir al juez, en la idea o en el ánimo de convencer al juez y de que el juez dite una justa disección, saber de dónde sacó la tarifa la sociedad, si reconoció unos criterios, cuáles son esos criterios, y señor, ¿y usted cuánto gana o cuánto va a ganar por la explotación de esa obra? Y el juez podrá proveer pronta y cumplida justicia. ¿Sí? Eso en Colombia es muy escaso. Yo que tenga noticia de un caso que por el tema del pago de estos no. Luego, un decreto de 2010 estableció que por el tema de las tarifas, cuando un usuario o una asociación de usuarios le parece que la tarifa establecida por la sociedad, con la cual debe concertar con ese usuario, es muy onerosa, puede pedir un tribunal de arbitramiento o de justicia alternativa. Cualquiera de los mecanismos de la justicia alternativa, una conciliación, una mediación, para esto. Tampoco la utilizan. Y eso existe en el mundo tangible, porque es que además hay una cosa ahí que es muy rara con la relación que tenemos con la obra artística, con el tema creativo, porque nadie se pregunta por qué tengo que pagar el televisor, o por qué tengo que pagar por el equipo de sonido, o por qué, ¿cierto? Eso la gente no se lo pregunta y existen esos mismos mecanismos. O sea, yo puedo ir a una gran superficie y decir, mire, a mí me parece que usted está cobrando mucho por ese televisor, venga y negociamos y venga, resolvemos el precio del televisor ante un juez. No, no, no. Eso solo existe para el derecho de autor. No, yo, si a mí me parece le doy una superficie muy cara, me voy para la otra. ¿Sí? Ahora, en derecho de autor no hay muchas sociedades. Y ahí déjeme señalarle por qué. ¿Por qué en Francia hay una? En Alemania hay una. En Inglaterra hay una. Se las menciono con nombres de obras musicales. En Inglaterra es la PRS, en Francia es la SACEM, en Japón es la Yarra, en Alemania es la GEMA, ¿sí? Austromecana en Austria. En Estados Unidos sí hay tres, ¿sí? Pero porque ahí hubo una decisión del organismo de la competencia, porque digo que había un tema de antitrust, pero era con otro criterio y otra cosa distinta. Pero le voy a decir que eso genera muchas dificultades. ¿Para quién? Para el Eso te iba a autor. preguntar, porque yo tengo entendido que en Europa el Estado permite esta especie de monopolio autorizado, ¿cierto? Y De de hecho hecho, no permite que haya más de una sociedad, mientras que aquí en Colombia la Corte, con la buena intención de proteger el derecho de libre asociación o de libre no asociación, permite que haya varias, lo cual yo creo que no solamente es un gran problema para el artista, sino sobre todo un gran problema para el usuario, que un canal de televisión o una discoteca o un establecimiento comercial tenga que negociar con un número indeterminado de sociedades de gestión representando distintos repertorios y cobrando distintas tarifas. Eso yo lo encuentro mucho más problemático, pero quiero oír tu opinión. es mucho más problemático, mucho más problemático. ¿Por qué? Porque es que los autores son individuales, son únicos. Entonces yo quiero en mi negocio tener tangos y tener boleros y tener rap y tener mm, eh, todos los ritmos de hoy, todos, ¿sí? Y resulta que si yo tengo en una sola sociedad todo en un solo ramillete, yo puedo negociar esos derechos con ellos y a un precio.
La otra sociedad dice, no, pero como yo tengo acá mm, los últimos géneros y la gente más moderna, aquí vale más. ¿Ve? Entonces crea unas diferencias. Pero ese es un solo detalle. Piense usted en una obra de las que nos llega de afuera, porque este es un país en donde el 80% del repertorio es extranjero, ¿sí? Y aquel que es interpretado por cantantes nuestros pertenecen a sociedades extranjeras, con lo cual el repertorio no es colombiano, porque no está en sociedades nacionales, sino en sociedades extranjeras, con lo cual hay que pagarle, hay que cobrar y girar a la sociedad extranjera y ella le pagará al autor que a lo mejor vive en Colombia, pero está afiliado a una sociedad extranjera. Entonces pensemos en obras como esas que tienen diferentes arreglos y tienen diferentes editores y diferentes intérpretes. Entonces, pero pensemos solamente en el sector del derecho de autor. Un autor que es miembro de una sociedad y un arreglista que es miembro de otro. Y el arreglista está cobrando más que el del autor. Eso genera muchas dificultades. A mí lo que me extraña, y en eso yo lo digo con todo el respeto, y es algo que hay que hacer, es que lamentablemente nosotros en Colombia, pese a vivir bajo el gobierno del principio universal de que la obra tiene que ser previa y expresamente autorizada, bien que esa autorización se haga a título gratuito o a título oneroso, es desconocida por el usuario. El usuario, por conducta, por regla, por comportamiento, digamos que comercial, toma primero la obra y luego recibe la visita de la sociedad. Y ya cuando la sociedad va, toca la puerta a sabiendas de que ese usuario está ya en los linderos del Código Penal. ¿De qué linderos? Está dentro del terreno del Código Penal. Con lo cual se agota, se anula la capacidad de negociación de ese usuario o de ese conjunto de usuarios. ¿Sí? Porque no puede ser que en pleno siglo XXI los usuarios de las obras pongan este problema del nivel que lo están poniendo, llevándolo al Congreso y al gobierno a decirle fije tarifa. Dios mío, el gobierno no tiene flexibilidad, no tiene espacio, no tiene capacidad, entre otras cosas, porque acaba de reiterar y de ratificar en el marco de la OECD que estos derechos son privados y que corresponden y responden a la plena autonomía de la libertad de los titulares de los derechos y que el gobierno ni el Congreso pueden decir, como repiten tantos usuarios, es que las tarifas son abusivas, porque el abuso de un derecho es determinado en un Estado de Derecho como el nuestro por un juez, porque lo demás es muy subjetivo. A mí me parece, al otro no. Y yo creo que estas discusiones son todas por el hecho de que, así como el gobierno compró el tiquete de la globalización, nosotros como usuarios también, pero desconociendo una realidad. Mire, si aquí le llegan a poner el gobierno las manos a las tarifas, tienen un problema con quién. Pues en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Al siguiente examen dice que Colombia hizo un acto retorsivo contra el comercio, por favor. ¿Sí? ¿Por qué no actuamos como actuamos en otras cosas? Y déjeme decirle, Juan Sebastián, porque usted me lo preguntó de soslayo. Mire, cuando la obra audiovisual llega como tal al convenio de Berna, se hace desde luego impulsado por los americanos, que son en el mundo los precursores de la obra audiovisual como un producto comercial a nivel planetario, porque hay otros países productores con una industria audiovisual muy sostenida, como Nigeria y como la India, pero que no nos impacta. Los americanos tienen controlado todo el círculo del modelo de negocio. Y dentro de eso propusieron, ellos llegaron sin ser miembros de Berna, pero iban a las conferencias diplomáticas del 67, la de Bruselas del 48, 67 en París, 71 en Estocolmo, que fueron las tres conferencias diplomáticas que perfilaron la protección de la obra audiovisual en los términos que la encontramos en el convenio de Berna. Y ahí se dijo que con el ánimo de garantizar la comercialización de las obras audiovisuales, pues se dejaba en libertad a los países que determinaran la titularidad. Y todos los países adoptaron el sistema del copyright film americano, es decir, una titularidad
en cabeza del productor en virtud de una presunción, como lo dice la ley colombiana. La ley colombiana dice que el productor audiovisual es la persona jurídica y económicamente responsable de todos los contratos que se hagan. Y a renglón seguido dice, como usted es el dueño, usted es el que pone la plata, para garantizarle un mercado internacional, pues entonces se presume que todos los derechos son del productor, salvo manifestación expresa en contra. Todos los derechos de exclusión. Pero estamos hablando de normas de los años 60, ¿sí? Con el paso del tiempo y particularmente el desarrollo tecnológico, se descubrió que las obras evidentemente viajaban en pos de ese propósito, de su comercialización, y que en cada uno de esos países, por remotos que fuera, había unas organizaciones de gestión colectiva donde cobraban los derechos de los autores o de los artistas. Y que cuando los productores iban a cobrar allí derechos, les decían, no, no, es que nosotros somos una sociedad de autores y de artistas, nosotros no podemos, no reconocemos a ustedes. Y entonces se generó la idea de abrirle una comba al palo o hacerle la comba al palo, y por eso se fueron estableciendo los famosos derechos de remuneración que en Colombia se reconoció, por ejemplo, con la ley Fanny-Mique, porque se llegó a la conclusión que no molesta la explotación de la obra, no molesta por consiguiente los intereses legítimos del productor audiovisual, ¿sí? Y el productor audiovisual ve su negocio es poniendo la obra en Tanzania o en Shanghái, mediante un contrato de distribución de su obra audiovisual allá. Ya, si esa obra se pasa por los televisores de un bar en Dar es Salaam o en Taipei, yo no tengo ese mecanismo para controlar, yo no tengo el sistema de ir a controlar esto, y por eso esa fue la reflexión para que en Europa empezaran a abrirse estos derechos de remuneración que en Colombia fueron reconocidos en la ley Fanny-Mique, ¿sí? Unos derechos para el artista de la obra audiovisual cada vez que la obra se ponía en difusión. Y eso los productores audiovisuales lo vieron con absoluta simpatía, a tal punto que fueron también apoyadores de esa figura, no solo en Colombia, sino en todas las partes donde lo hicieron, porque eso generaba un equilibrio, ¿sí?, para las personas que ayer fueron y hoy no lo son, desde el punto de vista del reconocimiento. Y cuando esas obras pasaban, volvían a pasar. El empresario está en el presente y en el futuro, no en el ayer, ¿sí? En cambio, esa plata sí le sirve más a aquel artista que un día fue rutilante y hoy en día no, pero que si ve que su actuación vuelve y pasa, pues le cobra. Entonces yo creo que ahí, mire cómo se acompasa una cosa con la otra. Lamentablemente, en el tema de los usuarios, no. En el tema de los usuarios de la música siempre ha habido una discusión, y particularmente ha tomado mucha fuerza en los tiempos en que la utilización de la obra tiene fuerza con la utilización en vivo, que es una parte del derecho de autor muy, muy especial. Es la involución de esto, porque los artistas de la obra musical fueron importantes en la escena antes del fonógrafo, 1878. Cuando el fonógrafo surge, los saca del escenario. Y por eso la lucha de los artistas de la obra musical se convierte en una lucha sindical, que la recoge años más tarde la UNESCO y la OIT. Y hoy... Pero explícame un poco de eso, porque yo estaba pensando que cuando decías que los saca del escenario, estabas hablando de que ese soporte en el disco o en el cassette permite que esos artistas, la música de esos artistas pueda trascender el escenario y pueda llegar a todos los lugares del mundo como efectivamente pasó, y gracias a ese tipo de soporte y de toda esa infraestructura de distribución, porque entonces no solamente era prensar los discos, sino tener almacenes en todos los países, y las disqueras tenían unas oficinas donde tenían departamento legal, departamento de promoción, administración, etcétera, etcétera. Eso creó una burocracia enorme alrededor del mundo que después la tecnología volvió y borró con todo eso a través de las plataformas digitales, pero tú me estás hablando de una consecuencia negativa de la implementación de esa tecnología, No, es por lo simple, menos para no, los artistas. no, es simplemente señalando una realidad.
La tecnología metió a los artistas a la casa, pero los sacó de los escenarios. A Caruso lo sacó el fonógrafo del escenario, ¿sí? Porque ellos fueron desplazados. Y mucho más porque era la novedad de ese desarrollo. Porque lo cool era tener un fonógrafo en casa, ¿sí? No ir a los conciertos, que cada vez era menos. Por eso la lucha de los artistas fue una lucha sindical, como se señalaba, ¿sí? Ahora, que más adelante la tecnología, al entrar al artista a la casa a través del fonógrafo, el disco, ¿sí? Y lo mismo pasa con el cinematógrafo, ¿no? Eh, eh, Se expande, ¿cierto? Y no se expande económicamente porque en las casas fueran a pagar por tener ese artista, sino porque en cada casa compraban un disco o un cassette, ¿sí? Entonces, el artista empieza esto y empieza a reivindicar unos derechos que finalmente le son reconocidos en Roma, en la Convención Internacional de la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de redifusión en 1961 y que en 1996 se adecuan a un entorno digital. Y entonces yo, ¿por qué digo que es una involución? Porque la tecnología, al desaparecer como soporte, ¿sí? Y quedar en las grandes plataformas, el artista encuentra en los escenarios otra vez su gran solución económica, ¿sí? Y por eso hoy los artistas luchan por preservar ese espacio, ¿sí? Y uno entiende que el daño que esta pandemia le ha generado no solo a los empresarios, sino a los artistas es extraordinario, porque resulta que hay una realidad, mi querido Juan Sebastián. No venden discos, ya no se venden, entonces ya no hay ingresos. Los conciertos están prohibidos, ¿qué queda? Las plataformas. Y entonces usted ve en la plataforma, tal artista, ¿cuántos likes? Oh, 18 millones. ¿Cuánto le entregan al artista de eso y al autor? Los productores tienen una lucha grande con las plataformas que la expresan a través de lo que llaman la brecha de valor, del value gap, porque es mucho el uso, muchísimo, poco el pago, 0,005%. Pero esa es una brecha entre el productor y la plataforma. Pero hay otra lucha que también expresa una brecha, que es entre el autor y el artista y el editor y el productor, cuando ese autor ha cedido todos los derechos o es el artista que ha cedido todos los derechos en la obra musical. Ahí quiero meter la cucharada Es un porque tema, ese es uno es de un los tema grandes fuerte. mitos que la gente desconoce, porque entonces uno como propietario de la obra, especialmente en la música, porque eso en la ley de los actores quedó distinto, pero en el caso de la música, yo como compositor, yo puedo vender los derechos de esas canciones y es lo que ha sucedido en muchos casos, razón por la cual las sociedades de gestión cuando recaudan dinero por esas obras, pues ya no se la dan al compositor original, sino a quien ostente los derechos de propiedad sobre esas canciones, por un lado, y por otro lado, también está el hecho de que el dinero que se recauda sobre la música que está sonando actualmente o sobre las películas que se están viendo actualmente, de manera que un actor pudo haber sido muy famoso en la década de los 70, pero si su obra no se está explotando comercialmente hoy en día, pues no va a tener cómo recaudar dinero por parte de las sociedades de gestión colectiva, a menos de que sea a través de esa reserva que hacemos del 10% para programas de asistencia y de bienestar social, que ya no es el recaudo de la obra, sino es una forma Beneficio de social. tratar sí, de beneficio social y de tratar de aliviar las vulnerabilidades a los que estamos expuestos los artistas. Claro, porque hay una cosa que es parte de una discusión, no sé si será de esta charla, pero hay una cosa, mire, Juan Sebastián, cuando uno ve la evolución histórica de este derecho, y yo por eso en mis clases en la universidad no comienzo como todos mis colegas del derecho de autor que comenzamos objeto, sujeto, contenido, no. Yo comienzo con la importancia del derecho de autor. Y para hablar de la importancia del derecho de autor, empiezo en las cavernas y ha ido la evolución para connotar de cuándo salimos de ese nivel de confort entre los poetas, los músicos, los locos y pasamos a ser nuestros derechos de autores como algo tan importante.
¿sí? Cuando eso se volvió importante, se volvió en la base de una economía, a tal punto que el foro económico más importante del mundo, el de Davos, te habla de esto, te habla de los compromisos. Y cuando, perdón, cuando Colombia quiso presentarse a la OECD y ser admitido como finalmente lo fue, ¿en dónde tuvo que hacer su examen más exigente? O uno de los exámenes más exigentes, en el nivel de protección a la propiedad intelectual, ¿sí? Porque esa propiedad intelectual es la base del orden económico mundial. Usted me puede llamar ese orden económico mundial como quiera, con cualquier esto, o lo puede llamar capitalismo, ¿sí? ¿Sí? Y capitalismo feroz o sin corazón o lo que fuere, pero es la base de la economía. Es decir, es la base hoy de la economía como ayer lo fueron las manufacturas o las materias primas. Entonces, las prácticas, los modelos, los negocios, el dominio del más fuerte, todo eso es lo mismo, todo lo mismo. Solo que cuando tú defines como país qué quieres ser, si respondes a ese dilema de generador o de consumidor y tomas la vía del consumidor, yo creo que hay que hacer un acercamiento a los autores, no en detrimento de los empresarios, no, de ninguna manera, pero sí en la idea de establecer ese sí, aquí sí que un New Deal, un nuevo acuerdo para mejorar el equilibrio del balance. Estarán locos los europeos cuando el año pasado adoptaron una directiva diciendo que o incluyendo la posibilidad de revisar los contratos de los autores y de los artistas, aquellos contratos que no reflejan o no expresan un balance y un equilibrio. Entonces, es la economía, pero es una economía que necesitamos que fluctúe entre el equilibrio y entre el balance. Con una última cosa, mi querido Juan Sebastián. Si yo como empresario, si yo como productor de bienes culturales, no protejo mi hacedor de la materia prima, como el campesino cuida su pedazo de tierra para que no se le vuelva árida o estéril, mañana puedo perder la razón de mi negocio. Pero aquí no porque se me vuelva estéril o árido mi generador, mi autor o mi artista, sino porque el otro, el competidor, se me lo lleve. O se me lo lleva para Miami o le ofrece más plata aquí. Luego, yo como generador de contenidos, mi primer preocupación es hacer de mi modelo de negocio un desarrollo sostenible. Y aquí nos valemos de las mismas categorías con que dialécticamente impulsamos una protección al medio ambiente. Aquí también, porque no mencionamos nombres porque es odioso y para no entrar en, ¿sí? Pero usted y yo sabemos que para ciertas empresas productoras de bienes culturales han resultado determinantes en su historia económica ciertos cantantes, ciertos artistas, ciertos artistas del audiovisual o de la música, ciertos guionistas, ciertos músicos, ciertos libretistas. O si no, porque los editores, los productores y todos los que están en este comercio buscan siempre en tener contratos de exclusividad con sus exponentes más representativos y los tratan de una manera muy distinta, es cierto. Entonces yo creo que aquí hay que tener esto, hay que, si nos insertamos al mundo global, porque compramos ese etiquete desde hace mucho rato, debemos tener comportamientos como los de ellos. ¿Sí? Sí, no hay duda. Porque nuestra materia prima es esa, la viveza, la riqueza, la creatividad, el color, las líneas, el diseño, las formas, los volúmenes. Eso somos nosotros. No es más, porque no tenemos el control de la tecnología. Y yo es lo que creo que es lo que se ha entendido con la economía naranja. Me gustaría más que el gobierno hiciera más énfasis en el derecho de autor. De verdad, públicamente, sin vergüenza. Decirlo. Es esto. ¿Sí? Si esta es la disciplina que protege la economía de hoy, vamos a jugarnos la bola. No es imponerle a nadie nada, no, es buscar nuevas reglas. Y en último caso, aprovisionar la ley y que la jurisdicción resuelva a su leal saber y entender. Tener confianza en nuestros jefes y en nuestros esquemas
de solución alterna de conflictos, en caso tal. Y no sé cómo llamarlo, marcos legales tal vez, como el de Creative Commons, que dan unos permisos previos que permiten ciertos usos de la obra. ¿Eso ha tenido alguna repercusión positiva en la protección al derecho? Mira, yo en esto me salgo un poco de la mayoría de mis colegas que de pronto tienen una actitud más crítica hacia el tema de estas licencias libres. Y sí, porque son muchas las corrientes del pensamiento que hoy se plantean, ¿sí? Yo creo firmemente que el derecho de autor como un derecho privado es control y es renuncia a tantas cosas, mi querido Juan Sebastián. Día tras día renunciamos sin hacer mayor elucubración. Renunciamos a la comida para compartirla con otro, a la ropa para compartirla con otro. Un acto de desprendimiento sobre, sobre un bien sobre el cual ejercemos un acto de dominio. Con la obra también no tiene por qué estar excluido. El autor la puede regalar total o parcialmente, de manera temporal o permanente, ¿sí? A su libre albedrío, ¿sí? Y la ley lo reconoce, dice, ¿cuándo la obra entra al dominio público? Cuando se le acaba el plazo de protección o cuando el autor renuncia a sus derechos. Ahora bien, Que en el caso de Colombia es 80 años después de la muerte del autor, sí, ¿cierto? sí, señor. Y lo mismo el artista personal, sí, el artista también. Usted me habla de Creative Commons. Creative Commons tiene una posibilidad de que el autor autorice ciertos usos de la obra que él, para ello, él no tenga que autorizar. Y lo somete generalmente a 5 condiciones. Que usted, de acuerdo a lo que vaya a hacer, usted las acepta. Por ejemplo, usted puede tomar la obra. Si yo digo que una obra mía la quiero meter bajo la licencia Creative Commons, ¿sí? Quiere decir que mañana, por ejemplo, este video, que usted dijera, bajo licencia Creative Commons. Mañana la gente lo puede hacer ciertas adaptaciones, ciertas adecuaciones. ¿Sabe qué? De estas respuestas de Fernando, yo quiero estas y estas no, ¿sí? Y las pone en un ambiente educativo, ¿sí? De pronto va a enseñar cierta cosa en particular, pero su obligación de esa persona que así actúa es no meterla en un circuito comercial, no cobrar por eso, porque ahí mismo se rompe la licencia. Eso es válido, ¿sí? Conozco de muchos autores famosos, conocidos por ti y por mí, que han visto en esa figura, por ejemplo, un atractivo modelo de negocio. Dicen, sacan 2 o 3 obras y las meten bajo licencia para que todo el mundo las escuche sin pago, pero permite a ese autor o a ese artista que sea reconocido. Y así le abona el camino para un determinado territorio, para llegar, por ejemplo, a Brasil, para llegar a España, para llegar a México, ¿sí? Primero, como el jabón Ariel, ¿te acordás? Las muestras gratis y después llegaba el jabón. Claro, es un modelo de Claro. negocio, es válido, ¿sí? Ahora, yo estoy en contra de ejemplos como este. Yo alguna vez conocí en una ciudad española muy importante un negocio muy importante que fui a visitarlo porque conocí de la denuncia que la sociedad de autores o de la demanda que la sociedad de autores le había puesto. Porque la sociedad de autores de ese país, de España, fue a cobrar el derecho de autor y el bar le dijo, un bar de tapas, que no, que él utilizaba obras bajo licencia Creative Commons y que por consiguiente no pagaba derecho de autor porque estaban libres. Se fue a un proceso y el juez le reconoció al establecimiento de eso. Yo me fui solamente por morbosidad, para ver cuánto cobraba el establecimiento por cada tapa que yo consumía y por cada cañita o trago de Jerez. Y para ver además la música, ¿sí? Que entretenía a los contertulios. Sí. Yo me preguntaba, el autor de esta música, que la colocó bajo licencia Creative Commons en Asunción o en Ruanda, ¿sí? O en Marruecos, sabrá
que un negocio, el primer negocio de esta ciudad española, ¿sí? Está vendiendo licor y tapas a estos precios y que uno de sus ganchos es la música, sin duda alguna, porque no faltó nunca, ¿sí? Y no le paguen porque es Creative Commons. Yo no creo que eso sea ético, yo no creo. ¿Por qué? Porque los autores y los artistas tienen que construir un modus vivendi. Porque ya que salimos de aquella etapa de la vida de los autores y los artistas, donde el ser literatos o pintores o teatreros era una cosa de mechudos y de cosas así, para pasar una cosa decente, pero decente desde el punto de vista de legitimación social, pero totalmente indecente desde el punto de vista de garantía de un estatus. Porque ¿quién le paga al artista o al autor los servicios públicos y la educación de los hijos? O están condenados a... Y esto no es un tema de hoy. Recordamos a Charles Dickens discutir en estos mismos términos. O para decírselo de una manera mejor, Sebastián, no soy original utilizando estos argumentos. Son los argumentos de Charles Dickens en, en el Parlamento inglés, diciendo que él no entendía cuál era la diferencia entre lo que él producía y lo que producía el dueño de una finca, demandando protección de sus derechos. Es la verdad, es la verdad. ¿Sí? Si queremos ver un desarrollo continuado y sostenido, es otra cosa. Y para eso hay fórmulas, está la fórmula europea, la fórmula americana, pues son muy distintas. Nosotros tenemos que tener la nuestra, simple y llanamente la nuestra, ¿sí? La que se ajusta a nuestras realidades, ¿sí? No podemos traer las tarifas americanas ni las tarifas europeas, son las tarifas de nosotros, ¿sí? Y los esquemas de nosotros, pero un propósito, el bienestar del creador y del artista, si queremos tener salud en el negocio del entretenimiento, de la creatividad y de todas estas actividades que hoy son fuente de riqueza. Absolutamente de acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias por todo este tiempo y para cerrar, quiero pedirte una recomendación literaria. En estos momentos, ¿qué te gustaría que estuviéramos leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Yo le recomendaría en este momento de la discusión una obra que ya tiene sus añitos, que es ¿Qué es un autor de Michel Foucault? Que me la acabo de leer precisamente no para estar preparado para este video, para estar preparado antes mis estudiantes, a quienes son los primeros en preguntarme, profe, ¿y usted qué opina de esto? ¿Sí? Entonces, yo les puedo hablar de Hegel, les puedo hablar de Kant, ¿sí? Les puedo hablar de muchos pensadores, pero este trabajo de Michel Foucault sobre lo que es un autor es una maravilla. No, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un rato muy, muy agradable. Se pasa el tiempo volando y como siempre quedan temas pendientes. Espero que podamos tener el placer de tenerte en un capítulo más o muchos capítulos más de Filosóficamente Liberal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Juan Sebastián. Yo espero que hayamos, o por lo menos de mi parte, haya logrado el objetivo. Ser amplio de espíritu, ¿sí? Ser No, sin ampliamente, lugar a ¿verdad? dudas, este es un tema muy complejo, muy extenso y que tus palabras son muy esclarecedoras para mí y espero que tengan el mismo efecto en la gente que nos oiga porque son conceptos muy, muy importantes y que creo que merecen ser aprendidos por la mayor cantidad de gente posible. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy complacido, lo hacía con enorme cariño y te deseo muchos éxitos porque yo creo que esta serie de conversaciones, de conversatorios, cuando no hay debate también desde la academia, es muy importante. Porque si todavía tengo un segundo, déjeme decirle esto. Yo creo hoy que una de los paradigmas que estamos viendo también es que la discusión de la propiedad intelectual que se inicia en un ambiente académico casi que escolástico hizo un tránsito a lo económico y dejó la academia mirando hacia arriba. Hoy la academia no participa en este proceso de esta discusión, porque esto sí que es filosofía.
Y yo creo que propuestas como la tuya insertan esta discusión en el ambiente académico, porque yo siempre he dicho, la academia le ofrece a las discusiones esa asepsia que otros escenarios no le dan, por buenos y por bien intencionados que sean. Pero en la academia hay esa asepsia, esa libertad para decir todo y para reconstruir todo en función de un interés general o colectivo. Así que yo veo muy bien esta propuesta tuya y me encantó estar aquí contigo esta tarde. Muy halagado por esas palabras, Fernando. Exactamente, esa es la intención, que todo se pueda revisar y que de todo se pueda hablar para que logremos obtener las mejores soluciones para todos nosotros en los distintos temas. De nuevo, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad en Filosóficamente Liberal. Muy bien, José, muchísimas gracias.